Saludos a toda la comunidad de RIT TV, qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio de Contrarreloj. Mi nombre es Fernando Galindo y donde quiera que se encuentren, a la hora que se encuentren, siempre es un gusto saludarles. Y no solamente saludarlos a ustedes, sino también a mi querido amigo Rolando La Nota, a quien me da siempre muchísimo gusto saludar. Bienvenido, querido Rolando, ¿cómo va todo? Rolando, creo que... ya estás. Querido Fer, es un gusto saludar a ti y a nuestro amable auditorio, que como siempre nos ven y nos dejan entrar a sus hogares. Es un programa muy ilustrativo, sobre todo del tema más escabroso que tenemos hoy día, de la reforma electoral retrógrada porfirista de López Obrador, lo cual nos hace pensar que hay que estar muy atentos y la vamos a analizar aquí junto con otros temas. Querido Fer, es un gusto y placer saludarte a ti y a todos los que nos ven. Pues a mí también me da mucho gusto. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos? Adelante, como siempre. Esto es Contrarreloj, queridos amigos, bienvenidos. No se vayan. Pues estamos de vuelta para hablar de este macabro tema, de este asunto tan terrible que se está fraguando desde Palacio Nacional, esta reforma electoral regresiva, perniciosa, que hay que estar muy atentos, estar revisando y sobre todo presionar a los actores políticos para que no se apruebe esta reforma, porque se corre un riesgo inminente como sociedad, como una sociedad incipiente en la democracia, una democracia pues que apenas se ha venido consolidando a lo largo de estos 20 años, es una democracia joven, Rolando. ¿Y cuál es el peligro que alberga todo esto? ¿Tú cómo vas viendo este asunto, Rolando? Hay mucho peligro en esto, sobre todo porque López Obrador sueña con el ser el verdadero amo y señor, el titiritero, que va a poder lograr controlar las elecciones. AMLO, López Obrador, busca revivir el fraude electoral, busca revivir la planadora electoral. Todo resentido, Fer, traiciona a quien lo ayudó siempre. Es el caso, pues, por supuesto, de López Obrador, que el INE logró que él ganara y reconoció y estuvo de forma transparente el resultado del 2018. Nada extraño en una democracia sólida que ha venido robusteciéndose, que por supuesto es joven, pero que tiene un éxito en los últimos procesos electorales. Y yo creo que ha estado muy marcado por innumerables aciertos que permiten ser una de las organizaciones con mayor confianza de los ciudadanos. Es tan lamentable lo que se pretende hacer que la Iglesia Católica, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, del CEM, ha dicho que la reforma electoral del presidente constituye una traición a los ciudadanos. Y quieren hacer un instituto electoral del bienestar específicamente para ellos controlar. Quiere enterrar una institución, amigas y amigos, Fer, que sirve a la democracia para revivir el fraude, aquel escandaloso y grotesco operación que se daba anteriormente, que si bien es cierto era un partido hegemónico, había diferente pensamiento porque cambiaban de presidentes cada 6 años. Pretende desconocer la lucha y compromiso de miles de mexicanos y de los partidos políticos para expresamente regresar a los tiempos del mapachismo y de la urna embarazada, del ratón loco, de la operación Tamal y un largo etcétera. Y es que López Obrador viene de la cultura del priismo antiguo, del más recalcitrante, del engaño y de la extorsión. No cree y nunca ha creído en el voto libre, sino en la elección arreglada, en yo te dejo llegar y vamos a convenir y a concertacionar y negociar que no pasa absolutamente nada. En el acarreo de las masas hambrientas, empobrecidas, fáciles de manipular. López, queridos amigas y amigos, es el rey del cash, pero también es el maestro de la estafa y el mitómano permanente. Asegura que
busca acabar con un sistema electoral corrupto cuando él es el más corrupto presidente que hemos tenido de la época moderna. Y antidemócrata cuando no ha convertido a Morena en una maquinaria narcoelectoral, narcopolítica para ganar elecciones, donde los narcotraficantes operan esas elecciones. Un presidente que dice gobernar para el pueblo, pero pretende acabar con la institución más confiable. Casi el 8% de los ciudadanos apoya al INE y pareciera tener celos de que los mexicanos, especialmente los más pobres, lleven en el bolso una credencial que es expedida para identificarse y él pretende que sean identificados como morenistas y no como ciudadanos libres. Fíjense ustedes, el nombre con el que quiere sustituir López Obrador al INE lo dice todo. Quiere llamarlo el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, obviamente de elecciones favorables, o el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas del Bienestar. Busca que la consulta popular sustituya al poder legislativo para marginarlo. Y ya mero nombra una Asamblea Nacional como pasó en Venezuela, Fer, amigas y amigos. Que sea un electorado movilizado, chantajeado, comprado y sobre todo pagado, porque el gobierno es el que debe de imponer a los candidatos, el que vote las iniciativas del presidente y ya no los partidos políticos. Por eso quiere sustituir al poder legislativo. Y recordemos que es el método muy claro que utilizó en las zonas donde tiene mayor arraigo el morenismo, más marginadas del país, para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Eso es lo que quiere hacer, o para enjuiciar a los 5 expresidentes que nunca pasó nada, o para la construcción de la cervecería Constellation Brands en Mexicali, que fue una consulta amañada, y montar el teatro sobre la revocación de mandato para eternizarse en el poder. Entonces, debemos defender al INE, eso es fundamental. A López le estorba la autonomía y la democracia del propio instituto para instaurar un imperio totalitario. Ya logró, Fer, amigas y amigos, a someter al Poder Judicial y algunas veces al Poder Legislativo. Ya corrompió y compró al ejército y además lo humilló. Y tiene cooptados a los medios de comunicación más importantes a través de las amenazas y el chantaje. Solo le falta el INE y el UNAM para que las UNAM lo declaren el déspota vitalicio. Su reforma electoral busca a toda costa, aunque él lo niegue, la desaparición del Instituto Nacional Electoral, aquel que tiene la mayoría de la confianza ciudadana y tiene como único objetivo y principal propósito crear un órgano flexible que solo le sirva a sus caprichos y a él. Y es que López viene de esa cultura perversa, la maquinaria de la extorsión, del engaño, ¿no? Fíjense ustedes cómo el Instituto Nacional Electoral, después de hacer una serie de elecciones que, si bien es cierto, ha tenido errores, desaciertos, pero son las menos y que a nivel extranjero nos están apoyando, nos están analizando, Fer, un INE donde nos permite tener la claridad de una elección coordinada, estructurada, organizada, y que obviamente sabemos que el resultado es objetivo, ¿sí? Ahora, Fer, te voy a dar 11 razones que son de razones muy bien estructuradas, sobre todo porque más del 80% de la población apoya el trabajo del organismo y solamente un 13% está a favor de su desaparición y de la reforma electoral. Ahora salieron que aunque no, que el INE ocultó una encuesta donde decía que estaba a favor de la estructura electoral de Andrés Manuel. Eso es falso, se tergiversó, pero les voy a decir por qué yo defiendo al INE, Fer, si me lo permites. Fíjate bien, gracias a su autonomía, el INE no recibe órdenes de ningún orden de gobierno para alterar resultado alguno de la votación. López Obrador es un mal perdedor. Ha sido candidato en el 80 y tantos a Tabasco, en el 90 y tantos a Tabasco, a presidente 3 veces y por poco no reconoce hasta que ganó. Nunca va a reconocer una elección y utiliza el chantaje y la manipulación para eso. Gracias al INE y a su autonomía, nadie le impone el resultado de una votación. Está sujeto al escrutinio de las autoridades judiciales y electorales, cuyas sentencias siempre acata a cabalidad.
porque se trata de una autoridad que fiscaliza el uso correcto del dinero entregado a los partidos políticos para evitar gastos indebidos, desvío de recursos, recursos de procedencia ilícita, irregular o desvíos. En cualquier caso, tal facultad se debe fortalecer, no acotar. Por eso López Obrador quiere imponer un instituto para que pueda recibir cómoda y plácidamente dinero del narco hacia Morena, como ya vimos en muchas elecciones, como ya vimos con Sergio Carmona, el rey del huachicol asesinado, que le dio dinero al candidato de Morena en Tamaulipas, hoy gobernador, y a muchos candidatos, y al propio Mario Delgado. Se trata de una autoridad que fiscaliza todo lo que ingresa en los partidos políticos, los impuestos de los mexicanos. Y fíjate, la cuarta, que sus integrantes son especialistas en materia electoral, no la gente que quiere impulsar casi por tómbola a López Obrador, como magistrados o consejeros electorales, y obviamente es gente con experiencia vasta, amplia, preparada, y se mantiene a la vanguardia mundial. Vaya, no por algo ha ganado muchos premios a nivel internacional. Es un organismo reconocido internacionalmente. Su sistema hace prácticamente imposible que se alteren los resultados en las votaciones. Gracias a un amplio andamiaje jurídico, puede conocer y pronunciarse respecto a numerosas irregularidades, en su caso, tomando decisiones en beneficio de la democracia. Sus fallos van sentados y sustentados a través del derecho, y ha tenido importantes precedentes por una democracia cada vez más madura e incluyente, reivindicando con acciones afirmativas a aquellas poblaciones históricamente vulneradas. Su existencia ha sido clave, amigas y amigos, para acotar el poder político y el exceso de los actores, de los mitómanos como López Obrador en la arena electoral, y el freno esencial para garantizar mejores gobiernos. Mantiene comunicación afable, eficaz, institucional y constante con todos los partidos políticos y conservando su imparcialidad, pero sobre todo con la ciudadanía. Siempre está atento a los ciudadanos, les brinda una atención rápida al tramitar su credencial de elector, y es la organización más confiable en ese aspecto. Es verdaderamente imposible falsificar la credencial de elector. Ha organizado exitosamente, como ya lo dije, varios procesos. Su imparcialidad, y con esto cierro, autonomía y solidez representan el mayor obstáculo para la consolidación de un gobierno autoritario, dictatorial, como pretende Andrés Manuel en nuestro país. El regreso de los tiempos del PRI monolítico, pero bajo el signo y siglos de Morena. Fíjate, la derrota electoral que le propinó Felipe Calderón a López Obrador, desde entonces ha denostado y prestigiado al INE, y diciendo que le han hecho fraude electoral. Adució fraude en la elección del 2006, en la del 2012, y ya nada más le faltó aducir fraude en esta del 2018, Fer. Por eso el INE es sumamente importante, porque tenemos que defenderlo, porque es el órgano colegiado que nos permite tener honradez, transparencia, eficacia, organización, estructuración y una planeación, organización, dirección y control del proceso electoral, que esto es muy difícil de conseguir. Por eso vienen observadores de todos los países o los más importantes y se sorprenden de lo bien que está organizadas las elecciones en México. Y como ya lo dije en muchos programas y lo vuelvo a reiterar, la democracia puede ser cara. Si tú crees, amiga, amigo, que la democracia es cara, pregúntale a los cubanos y a los venezolanos y a los bolivianos y a los ecuatorianos si es cara la democracia. Completamente de acuerdo. Rolando, hay algunas cuestiones que me gustaría también agregar a esta conversación. Me acuerdo que en la época de Echeverría, tú igual, pues lo recordarás más bien por la historia, porque digamos nosotros no habíamos nacido aún en esos tiempos, pero de alguna forma en nuestras clases de historia podríamos recordar o evocar las figuras que movían el abanico de la democracia en su momento, ¿no? De esta democracia con, entre comillas, Rolando.
Y yo recuerdo que en la época del echeverrismo, allá por el 74 creo que fue, esto que voy a comentar, se había publicado por primera vez en la historia política de México una encuesta para revelar quiénes eran los aspirantes posibles para la sucesión presidencial en ese momento, ¿no? Del partido hegemónico, del PRI en concreto, y así poder relevar a Echeverría. De esa encuesta, más o menos se consultaron arriba de 2,000 personas, digo, para la densidad demográfica del país, para la metodología de ese momento, para el muestreo que se tenía que realizar, pues 2,000 personas es absolutamente nada. Y de esas 2,000 personas, curiosamente, al candidato que consideraban más viable, pues era a Mario Moya Palencia, que tenía arriba del 40%. Y muy por debajo estaba la disputa entre el propio López Portillo y Porfirio Muñoz Ledo, más Porfirio que López Portillo. A fin de cuentas, la balanza del dedo echeverrista se inclinó por López Portillo, dando por sentado para la sociedad mexicana que el elegido iba a ser Mario Moya Palencia. Al final el propio Echeverría lo quemó y puso como sucesor a su cuate, a su amigo de la infancia, a José López Portillo, que no tenía experiencia política, que había ascendido meteóricamente en el PRI hasta llegar a la cúspide del poder. ¿Y por qué traigo esto a colación, Rolando? Pues porque finalmente el mecanismo de sucesión presidencial, el mecanismo de elección era el propio presidente. Y eso es a lo que queremos regresar, bueno, a lo que muchos quieren regresar, a lo que el gobierno quiere regresar, y nosotros estamos diciendo que no queremos regresar a eso que se tenía anteriormente, ¿no? El presidente quiere destruir la posibilidad de poder seguir construyendo el puente de la democracia, quiere destruir ese puente, quiere pulverizarlo para que nadie más pueda transitarlo, para que si alguien quiere transitarlo, los únicos que tengan acceso de cruzarlo vía mar y no necesariamente un puente, vía una barcaza, pues sean las personas que ellos elijan necesariamente. Entonces, estamos viendo, sin lugar a dudas, una regresión autoritaria que ya es muy propia de esta administración, ¿no? Porque al presidente le enojan estos institutos autónomos, le molestaba el INAI, le molestaba la CRE, le molestaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos los institutos autónomos que le pueden hacer contrapeso al poder, esos los desprecia, y lo hicieron cuando gobernaron la Ciudad de México. No nos hagamos, no era algo nuevo, lo sabíamos desde antes de la elección del 2006, del 2012 y del 2018, ¿no? Y le molestan porque frente a ellos el Poder Ejecutivo tiene una forma de control, ¿no? Tiene un dique de contención, y el INE es eso, el INE es una contención frente a las arbitrariedades y las posibilidades de que el gran elector pueda decidir quién sí, quién no gana las elecciones vía un instituto que se van a inventar, que es el Instituto Nacional, creo que le iban a poner Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Rolando, hazme el favor, ¿no? En donde además una de las preocupaciones que tienen los especialistas al respecto es que se va a perder la atribución de conformar el padrón electoral, ¿no? Solo tendría la integración de la lista nominal de electores, y en consecuencia es probable que tampoco se expediría la credencial para votar con fotografía. Entonces, esta eliminación de dicha atribución constitucional, pues lo que va a pasar es que va a generar incertidumbre respecto a quién va a ser el responsable de conformar pues ese padrón, y no solamente eso, sino el uso clientelar y político de esa propia lista. Vaya, si lo estamos viendo ahora
con el asunto de los programas sociales que están no focalizados en función de si esa zona es de las más pobres, de las que necesitan mayor apoyo por parte de los programas sociales focalizados. Aquí lo que estamos viendo es que utilizan los programas sociales de forma clientelar en función de la distritación electoral, Rolando. Entonces, si eso pasa ahora en un tema que tiene que ver con un programa social, imagínate con el control de las elecciones, porque con esto se rompe uno de los pilares de integridad de nuestro sistema electoral mexicano. Tú mencionaste varios que sí son de alerta, que sí son de alarma y que tienen pues atisbo de populismo autoritario con los ejemplos que ya también señalaste, porque pues estos populismos tienen este liderazgo personalizado, una movilización de masas con una lógica autoritaria que pretende reventar estos institutos autónomos diciendo que gastan mucho, diciendo que son ineficientes, diciendo que son tecnócratas, diciendo todo lo que ya sabemos que están diciendo, porque los verdaderos populistas, los más agresivos, ambicionan minar todo tipo de democracia representativa donde se pueden dirimir controversias y fijar posturas con el fin de sustituirla por una democracia plebiscitaria o por una dictadura franca y abierta, Rolando. Eso es lo que estamos observando. Les molesta la alternancia política, les incomoda, les da, no sé, comezón, les da urticaria a estos personajes. Y eso es muy preocupante y es justo lo que estamos señalando aquí, queridos amigos. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren, como ya lo ha señalado abiertamente Rolando, es pues que esta alternancia democrática no continúe. Y le van a hacer o pretenden hacer lo mismo que hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ve lo que es, Rolando, es un apéndice más del poder en donde tienes una ominosa secretaria, Rosario Ibarra, que lo que ha hecho es ponerse de rodillas frente al presidente para cumplir lo que él le pida sin ningún tipo de discusión al respecto. Y saca pronunciamientos tan aberrantes, ilógicos y verdaderamente regresivos con el tema del INE, en lugar de pronunciarse por hechos más dolorosos, como las desapariciones forzadas, como asesinatos a activistas, periodistas y demás. Y aquí lo que hace es pronunciarse en contra de el Instituto Nacional Electoral, de otro organismo autónomo, ¿no? Entonces, eso es lo que quieren hacer del INE y del IFE, pues un lugar que sea apéndice del poder, que sean instituciones que de alguna manera el poder mismo sabotea en función de mantener el control y las riendas pues, de la sucesión presidencial, Rolando. Eso es lo que te puedo decir al respecto. No sé si quieras comentar algo más. Sí, Lorenzo Córdoba, presidente nacional del INE, pide a la ciudadanía estar atentos a un Instituto Nacional Electoral, una investigación en contra del propio Córdoba, donde se está pretendiendo disminuir el presupuesto. El año pasado, en el 2022, el INE sufrió un recorte de alrededor del 5%. Es altamente probable que este año sufra también un recorte, tal vez entre 7 y 10%, tal vez más, tal vez menos, pero lo que sí es cierto es que estamos ante una situación atípica del presidente del Instituto Nacional no permitamos que esta institución que tanto nos costó, por supuesto, construir, caiga en una facción política, Lorenzo Córdoba. Todos juntos defendamos una institución, un patrimonio de los y los mexicanos, propongamos mejoras o retrocesos, pero no permitamos que esta institución que tanto nos caiga en manos de una facción
no lo dijo así, pero yo lo digo, de pandilleros, pendejos, que llegó al poder por gracias al trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años. Y lo que me preocupa son dos temas: el reputo, la nula capacidad del López Obrador de tener su función y de imponer a sus propios ampones a efecto de poder tener el control absoluto. Y fíjate, el propio Lorenzo ya llamó a cerrar filas, por eso se va a hacer una marcha, lo cual yo voy a salir, Fernando seguramente estará por ahí, nosotros vamos a estar por ahí el día 13 de noviembre, en punto de las 10:30 de la mañana, del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez, y después el día 14 de noviembre, el día 13 es la marcha, y el día 14 de noviembre estaremos en un paro nacional sin hacer mayor actividad, más que sumarnos directamente a la defensa del instituto. Y hay otro tema que me preocupa. Acabo de leer las declaraciones que hizo Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, donde expresa su desacuerdo de que el PRI ya había pactado una reforma electoral directamente con ellos, con el secretario de Gobernación, para poder aprobar una reforma y quitarle muchas atribuciones sustanciales al Tribunal Electoral y al propio Instituto Nacional Electoral. Después consultamos fuentes muy cercanas al dirigente nacional del PRI, dijo que esto era falso, que todo lo que atente contra el Instituto Nacional Electoral no van a proponer absolutamente nada, ni para mermarlo, ni tampoco para demeritarlo, es decir, quitarle facultades. Y dice en su Twitter: incontrolables veces hemos visto a Movimiento Ciudadano, dice Alejandro Moreno, para sumarse a una gran alianza opositora. Se les ha pedido, siempre se han negado. La realidad es que su negocio no es ganar con la oposición, sino dividir los votos opositores. Fingen de defender a México, pero son unos viles títeres de Morena. Luego dice: si Movimiento Ciudadano hubiera escuchado a los ciudadanos, otro sería el panorama del país. En cada elección que perdió la oposición, sus votos hubieran cerrado la brecha favorablemente. Que se quiten las máscaras y se muestren como los empleados de Morena que son. Entonces, bueno, y luego hace claramente referencia eso, que no hay eso pactos. Lo dice Alejandro Moreno. Alito, sí. El que votó pactos, por la Guardia Nacional. Ese. Sí, pactos ustedes que llevan 3 años dividiendo el voto opositor para facilitarles el triunfo a Morena. Hipócritas, le dijo a Jorge Álvarez Maínez, porque él dice que la bancada naranja deja clara su posición, es decir, Álvarez Maínez: votaremos contra cualquier reforma que lastime y debilite al INE, no importa si es la reforma del presidente o una supuesta contrapropuesta y reforma que puede presentar la siguiente semana el PRI pactada desde Gobernación. El INE no se toca, el INE se defiende. Bueno, ¿a quién le creemos? Yo la verdad es que he hablado con gente del Partido Revolucionario Institucional, ellos dicen que no, que van a ir en contra. El tiempo ojalá nos dé la razón, porque si se toca con el pétalo de una rosa al Instituto Nacional Electoral, este país se acaba y tenemos que ir haciendo maletas, porque López Obrador se va a eternizar en el poder con el 83 constitucional. Y Lorenzo Córdoba ya hace un llamado, una embestida que ya ve en su contra, pues quiere decir que efectivamente es una embestida orquestada de los facciosos, pendencieros, pandilleros, bribones y ladrones de Morena, empezando por el cártel, por el líder del narcocártel político de Morena, que es López Obrador. Entonces, que dejemos atrás el discurso de fraudes y la descalificación de la autoridad electoral y cuidemos una institución que es de todas y todos, dijo Lorenzo Córdoba Fer. Ya traen ahí dimes y diretes. Yo espero que el PRI no salga con una reforma, porque recordemos que esta reforma electoral de López Obrador la hizo Pablo Gómez directamente en la unidad de inteligencia financiera, un bro del que además antes era jefe de López Obrador. Cuando intentó ser candidato, atacó duramente a la propuesta de López Obrador y ahorita están muy de la mano. Y por lo tanto vemos a Mario Delgado diciendo que, desprestigiando al INE, que los magistrados cobran mucho, que son reyes y que ganan muchísimo dinero. No tanto, Mario Delgado, como lo que tú has robado y a través de tu
partido que ha recibido dinero ilícito, como del Sergio Carmona, el rey del Huachicol, que fue asesinado en San Pedro Garza García, y que recibieron dinero para América Villarreal en Tamaulipas, para Julio Menchaca en Hidalgo y otros estados, la mayoría de los estados que hubo elecciones en 2021 y en varios pasados, sí recibieron dinero del crimen organizado, está sumamente comprobado. Y Mario Delgado, no tienes cinismo, no seas cínico, más bien no tienes memoria, eres un cínico, eres un sinvergüenza, no tengas cinismo porque sabes que lo que estás diciendo es una falacia. El INE nos cuesta así porque los bandidos como ustedes, de una facción política en el pasado, se apoderó de la democracia y siempre ganaba, pero con diferente cabeza, y ustedes pretenden seguir gobernando con una misma cabeza, retrógrada, absolutista, totalitaria, fascista, e increíblemente populista y adicionalmente mediocre, inepta, inoperante e ineficiente, que nos está costando muy caro a los mexicanos. Ya la inflación, Fer, de los artículos de primera necesidad, ya casi toca el 30%. Ese es el gobierno de Morena, ya casi llegan a 140,000 homicidios dolosos y un largo etcétera. Pues sí, eso también es cierto. A ver, algunas cuestiones rápido. Pues sí, Pablo Gómez, uno de los artífices de esta reforma electoral. Pablo Gómez, el que participó en el movimiento estudiantil del 68 contra el partido hegemónico, contra ese sistema político que no tenía más que un solo hombre en el poder que decidía absolutamente todo, incluso a su sucesor, Pablo Gómez, que luego fue miembro del Partido Socialista Unificado de México, de la mano de otro personaje de izquierda, Arnoldo Martínez Verdugo, esos personajes que lucharon contra todo aquello que están tratando de regresar de nuevo a este país. Ese es el tipo de perfil tan contradictorio que tiene Morena, ¿no? Con tal de complacer la insania de López Obrador al respecto, son capaces de esto y más, ¿no? A mí Pablo Gómez se me hace uno de los personajes más inconsistentes de la vida política del país, y esto viene a reafirmar lo que siempre he creído de él. Y de Alejandro Moreno, no tengo nada más que decir que dejó colgado de la brocha a mucha sociedad civil que apostó porque iban a votar en contra de la militarización, y lo primero que hizo el PRI fue sacar una iniciativa de ley para extender el mandato de la Guardia Nacional, y luego lo votaron. Del PRI y de la dirigencia yo no espero absolutamente nada, porque con otros 2 o 3 videos que parezcan en la hora del jaguar, tienen como para doblarlos, y vaya que hay material de sobra. En este asunto, la única apuesta es la presión de la sociedad civil, porque a la dirigencia del PRI no le compro el San Benito. Quizá tú eres muy bondadoso con Alejandro Moreno y le atribuyes mecanismos de salir a defender la reforma electoral, como dijo que iba a defender el decreto de la Guardia Militar, de la Guardia Nacional y de la extensión de mandato. Sinceramente, no veo cómo. Espero que algunos priistas sensatos, más allá de la propia dirigencia, puedan hacerle frente a esta situación, pero de la dirigencia yo sí desconfío plenamente. Vamos a ver qué ocurre al tiempo. Y también comentar otro último, además de Pablo Gómez, si no mal recuerdo, otro de los artífices de la reforma electoral también era un luchador de izquierda, y a mí estas contradicciones tan extraordinarias son lo que le ponen saborcito a la historia política de México, para que nuestros amigos se den cuenta pues, del perfil de políticos que tenemos y que se van configurando a lo largo y ancho del país, y que estén muy alertas del canto de las sirenas de muchos posibles candidatos que nos ofrecen solucionar todos los problemas de manera mágica, cuando estos problemas requieren de cierta expertise, de cierta capacidad técnica que muchos desprecian, en particular pues, el partido del poder.
¿Por qué también creo que esta reforma electoral es muy atractiva para muchas personas? Como se vio en la encuesta que estuvo circulando, esta encuesta que mencionó López Obrador en su mañanera respecto a que el INE la había ocultado, que había escondido la encuesta en donde la gente se había volcado para defender al presidente con su propuesta de reforma electoral. Pues primero fueron 400 personas las que entrevistaron vía telefónica. En segundo, la encuesta nunca se ocultó, se puso en un portal de transparencia, quizá no se le hizo tan mediáticamente, pero son encuestas que levantan de manera constante el INE y no todas se vuelven mediática. En términos estrictos, no es una muestra representativa y la mayoría dijo desconocer el contenido de la reforma, es decir, se hizo cuando todavía no se sabía muy bien a bien qué estaba pasando con la reforma electoral. Ahora que ya se sabe más o menos lo de la reforma electoral, sería interesante hacer un ejercicio para ver si la gente sigue creyendo que esta reforma electoral es benéfica para la sociedad mexicana, porque de entrada les digo, o sea, esto que pretenden hacer es querer dejar un sistema de partido hegemónico como el de 1929 a 1997, que empezaron los esquemas de pluralidad democrática, de mayorías distintas en la Cámara, más allá del PRI, y para eso se necesita deshacerse de los árbitros electorales independientes. ¿Y quiénes son esos árbitros electorales independientes? Rolando, ¿quién es esa autoridad independiente que hace posible que se funcione tecnocráticamente el INE? Pues son nada más y nada menos que los consejeros y los magistrados electorales que pretenden ahora que sean elegidos por vía popular, vía voto popular, a través de unas listas que ellos van a enviar, ¿no? Que el presidente va a enviar, que el Congreso va a enviar, que la Suprema va a enviar, y que al final son ciudadanos que ellos ya ponen a modo, como lo hicieron con la CRE y como lo hicieron con otros organismos autónomos, y que al final el presidente va a decidir quién sí y quién no, y va a echar la cargada y el dinero y los recursos públicos para que hagan campaña. Cuando llegue este modelo, entonces sí, como dice Rolando, pues vayan preparando las maletas porque ya no queda nada que defender. Es cuanto, querido amigo. Y Fer, efectivamente, yo no es que sea benevolente con Moreno ni con el PRI, más nos vale que esta vez sí rechacen la reforma, porque más que benevolente estoy preocupadísimo. Creo necesario y urgente que además el partido político que se atreva a apoyar la reforma o presentar una contrarreforma sacada de la manga para apoyar a López Obrador y sus locuras del emperador, la va a pagar y muy caro en la próxima elección. Entonces, yo estoy atento, yo creo que va a haber sensatez, inclusive se dice, se rumora y se comenta, y hay algún run de que Ricardo Monreal no va a apoyar esta reforma electoral, ojalá así sea, y se fajen los pantalones en el Senado, en su caso de pasar en la Cámara de Diputados. Pero por lo pronto estaremos muy atentos aquí en el equipo de Contrarreloj, Fernando y un servidor, a efecto de poder determinar hasta dónde vamos a llegar con esta reforma, porque el Instituto Nacional Electoral no se toca, el INE no se toca, y si me permites, Fer, creo que debemos de asistir a esta marcha que es sumamente importante. No estamos jugando el futuro del país, no estamos jugando la democracia, porque desgraciadamente así mueren las democracias si no paramos las locuras del emperador. Y ese emperador se llama López Obrador. Creo sinceramente que esta reforma no solamente es una reforma retrógrada, sino populista, pero además de populista, es una reforma que nos retoma al pasado del viejo régimen, que nunca debió de gobernar este país y que desgraciadamente tenemos que erradicar para siempre. Y creo que efectivamente López Obrador nos está llevando a un callejón sin salida, a un camino sin retorno, destruyendo gradualmente las instituciones, las organizaciones, la democracia y todo lo que se puede imaginar, Fer, de los seres humanos que hemos construido en México. No éramos Suiza, no éramos Suecia, no éramos Dinamarca, no éramos Finlandia, pero teníamos país en marcha.
había programas sociales, había escuelas de tiempo completo, había escuelas de calidad, había vacunas de todas las enfermedades para los niños, un largo etcétera. Y todo lo que ya sabemos que se está destruyendo, Fer. Así es, Rolando, como tú dices, no éramos un país nórdico, pero al menos teníamos certeza en ciertos institutos autónomos que con sus deficiencias, desde luego, como cualquier cosa, eran sujetos a ser perfeccionados, ¿no? Era preferible ajustar la herramienta, a calibrarla mejor, a tratar de decir todo lo anterior es pésimo, había corrupción, fue un fraude, porque esa es la cantaleta, ¿no? Ellos ven irregularidades y dicen, ah, fraude, ¿no? Ven una irregularidad en una elección y dicen, eso es un fraude. A ver, irregularidades no es sinónimo de fraude. En cada proceso electoral hemos visto cómo se han anulado ciertas elecciones de alcaldes, incluso se han impugnado de diputados, o sea, hemos visto situaciones diversas, ¿no? Y está bien, porque es parte de una contienda democrática, pero también lo que hemos visto es algo que tú has señalado, financiamiento del narco en las elecciones de Morena, casi todos, en muchos partidos, de alguna forma está la presencia del narco, pero pues, obviamente en Morena, pues porque es el partido que está en el poder, pero porque es también el partido que le abrió la cartera a estos grupos delincuenciales para que hicieran transferencias vía asociaciones civiles imaginadas y falsas, solamente para hacer esquemas de carrusel y empezar a echarle cash a las campañas políticas. ¿Y qué estamos observando ahí? Que cuando la autoridad se da cuenta de estas irregularidades, sanciona, como lo hizo con el fideicomiso por los demás, que al final el tribunal se echó para atrás y luego hubo otras sanciones más adelante, y eso le molesta a López Obrador, le molesta la legalidad democrática que se va construyendo en el país, en leyes que ellos votaron, Rolando. Es que aquí no es como que el INE se haya inventado las leyes neoliberales. Ellos se quejaron en el supuesto fraude mítico de 2006, se molestaron, se inconformaron, dijeron que era prácticamente una elección de Estado, que se había intervenido, que habían ellos ganado a la buena y les habían arrebatado el poder, y construyeron toda una propaganda que estuvieron y han estado difundiendo por más de 12 años, una propaganda completamente falsa de un supuesto fraude electoral que no existió, que hubo inconsistencias, pero eso no llevaba a un fraude histórico cuando habían ganado diputaciones, cuando habían ganado gubernaturas que jamás impugnaron. Y curiosamente, muchas de las casillas que impugnaron ganó Felipe Calderón. Y luego, cuando vino la elección del 2012, ocurrió exactamente lo mismo cuando Peña Nieto les puso una arrastrada y les ganó por más de 4 millones de votos. Y aún así hicieron todo su aquelarre en el Zócalo y dijeron fraude, y es que este infeliz nunca ha podido demostrar un fraude en concreto, pero sí ha sabido construir un mito y una propaganda respecto al fraude, y eso le ha costado muchísimo al país, y sobre todo también me parece que ha habido una falta de clase política, una ausencia de liderazgos sólidos que salgan y defiendan este tipo de instituciones, porque muchas veces también la clase política lo primero que hace es salir y reventar las propias elecciones y decir que también hubo fraude, porque ya se sabe en el camino que les ha enseñado el obradorismo, que es muy redituable ser la víctima en circunstancias en donde pierden y no ganan ni a la buena ni a la mala. Y después van y revientan al árbitro y tenemos estos problemas y señalan ellos mismos y salen a decir, vean cómo todo está mal, vean cómo nos hicieron fraude, vean cómo la oligarquía, vean cómo los conservadores, pues propaganda, bla, 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 que le ha hecho tanto daño a este país, Rolando. Pues bueno, no sé si quieras comentar algo más, sino para brincarnos a otro tema que también es muy polémico. Sí, Fer. López, idiota, el INE no se toca. Vamos a un corte y regresamos, si les parece bien, amigas y amigos, para volver a retomar el nuevo tema que traemos. Adelante, Rolando, vamos a un corte y volvemos.
Pues estamos de regreso, queridos amigos de Contrarreloj. Vaya que sí nos echamos un bloque muy largo, pero era necesario, Rolando. Ese tema es muy delicado, es muy preocupante y bueno, pues ya estaremos saliendo a las calles para defender lo que se tiene que defender. Rolando, pues tenemos el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Y por lo que se está bosquejando, por lo que se está observando y por lo que muchos analistas han señalado también con harta preocupación, son recortes a salud, recortes a educación, recortes en áreas importantes y harta lana, pero si bien harta lana a la Guardia Nacional, a Dos Bocas, a Tren Maya, pues lo que ya veníamos venir, Rolando. Ah, bueno, y a programas sociales, clientelismo político. ¿Tú cómo lo ves, Rolando? Fer, a diferencia de la reforma electoral que necesita la mayoría calificada, es decir, 334 diputados, las 2/3 partes de los legisladores, el presupuesto de egresos de la Federación puede ser autorizado nada más con una mayoría relativa, que sí la tiene Morena y sus aliados del partido comparsa satélite, una basura del Partido del Trabajo, y el otro Partido Verde Ecologista de México, la prostituta política de este país, lo cual nos hace pensar que les va a apoyarse sin problema. Hay una preocupación porque le aprobaron a López Obrador en la ley de ingresos una deuda histórica que en la época moderna no se había presentado, un tope de techo de endeudamiento de 1 billón, casi 200,000 millones de pesos, es decir, 1,200,000,000,000 de pesos a López Obrador para endeudarse, lo cual nos hace pensar que va a seguir endeudando al país, además de la deuda que ya tiene con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y con los bonos bursátiles de 6,000 millones de dólares que puso Arturo Herrera siendo secretario de Hacienda antes de irse, y todo lo que a nosotros ya nos han dicho y hemos investigado aquí en Contrarreloj, de 2.7 billones de pesos de deuda que ha adquirido López Obrador y que ahora ya le dieron un techo escandaloso. Y el presupuesto de egresos de la Federación pasa de 7 en el año 2022, de 7 a 8.3 billones de pesos. Una suma estratosférica. Y mira, el presupuesto 2023 viene con estimaciones fiscales difíciles de cumplir, opacidad, endeudamiento y recortes en sectores claves como el de la salud. México Evalúa ha dicho que es un presupuesto clientelar, como tú ya mencionaste. Sobre todo está una coyuntura porque le están bajando el 50%, por ejemplo, a las vacunas de todo tipo, y prevé un mayor endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, casi el 58% del total del Producto Interno Bruto, y México Evalúa ha identificado 10 riesgos y desventuras del paquete económico y que no quieren ser pesimistas, pero las prioridades políticas sociales están por encima de las económicas plasmadas y nos anticipan un año de riesgo fiscal y endeudamiento. Yo creo, Fer, que este presupuesto es, además de ser el más amplio en toda la historia moderna, es el presupuesto más endeudado que se pueda dar. Se le dio a la Sedena, por ejemplo, 111,911 millones de pesos, o a la Guardia Nacional 34,000 millones de pesos, y vemos muchos riesgos. A ver, vemos riesgos latentes, riesgos de veras muy preocupantes. No nada más es la deuda que, bueno, ya sabemos que puede tener, también el rendimiento insuficiente de la recaudación. También estamos hablando de la alta tasa de interés que tiene el Banco de México, que es de las más altas a nivel mundial. Porque como presumen los handlovers lo del superpeso y que ya está en 19.60. Y bueno, sí, con el análisis. Les encanta. Les encanta presumir eso. No, bueno, pero a ver, ¿desde cuándo no se veía la estanflación? Desde la docena trágica de Echeverría López Portillo. Hoy tenemos estanflación. Ya lo he explicado millones de veces en varios programas. Entonces, la estanflación nos está dando en la torre. Y ese superpeso va a haber truncado, ya sea a final de sexenio o a principios del sexenio que venidero, y va a ser su superpeso con una
gigantesca y un error de diciembre que le va a heredar López Obrador al nuevo presidente o presidenta. Entonces, ya les he explicado cómo funciona la robustez del peso para que dejen de fantasear de que es su Mesías. Esa es una chaqueta mental. Esto directamente, perdónenme el francés, pero ya llega un momento que se enoja uno con tanta fantasía. El superpeso ya les he dicho que obedece a remesas, a la alta tasa de interés que tiene el Banco Mundial, a la oferta y la demanda, a la sobrepoblación o sobrerepresentación que hay de dólares a nivel mundial, con los trillones de dólares que regaló Donald Trump por la pandemia y se abarató el dólar, y bueno, las remesas de los paisanos que gracias a López Obrador no encontraron trabajo, tuvieron que huir de la violencia y recibieron dinero, tienen que mandar dinero a sus familias acá y hay mucho inmigrante allá. Entonces no hay ningún logro de gobierno, Fer. No hay prioridades. Los focos rojos están en sectores vulnerables, como el de las, donde habrá un recorte que afecta a las personas que no cuentan con seguridad social. Obviamente, como ya desapareció el popular, fíjate, de acuerdo al paquete económico, y se anticipa la eliminación del Fondo de Salud para el Bienestar, que ya lo habían robado de las enfermedades crónico-degenerativas, pero que ahora le pasaron el nombre de Fonsavi, que cubre enfermedades de alto costo por cáncer, SIDA, diabetes, etcétera. Porque recordemos que efectivamente se habían robado 40,000 millones de pesos de ese fondo, bueno, y lo habían dejado raquítico, creo que con 5,000, ahora lo van a desaparecer en total camino, pues. El próximo año el INSABI contará con un presupuesto de 107,000 millones de pesos comparado con los 111,000 que recibe la Sedena, ¿no? Por ejemplo, que no combate a delincuentes, que no combaten a cárteles, que dan abrazos y abrazos no balazos, que dan obviamente una serie de medidas de que los delincuentes también son seres humanos, que no hay que tocarlos y que están en sus anchas trabajando. Y fíjate, 1.2% menos que en el 2022. Es decir, el INSABI le recortan 1.2 menos, o 6.8 menos que el promedio total de 2013 al 2018. Por su parte, el IMSS del Bienestar tendrá 20.6 mil millones de pesos, es decir, 20,000 millones, 17% menos que en 2022. Y así nos vamos, ¿no? Otro de los temas preocupantes es que los albergues para mujeres violentadas quedan sin efecto, no hay lana. El estudio neonatal después de nacer un niño, este estudio que le hacen, ahorita se me fue el nombre científico, también ya lo dejaron sin efecto. Ya no hay vacunas para la polio, ya no hay vacunas para el sarampión, recortes al gasto de salud, la muerte del INSABI, ya como lo habíamos visto, abandono a policías civiles, ya no les dan absolutamente nada, y el crecimiento de la deuda. Y bueno, yo creo que estamos ante una nueva forma de hacer política, empobrecer, lograr quitarle a los mexicanos lo que tenían antes para que vivan agradecidas de las migajas que le va a aventar López Obrador. México evalúa que aunque la narrativa oficial del presupuesto de salud crece, cuando las cifras se ven, se analizan, este crecimiento es una fantasía, pues se detectó que el gobierno federal infla el presupuesto mediante una asignación de recursos al capítulo 7,000 del presupuesto, que es inversiones financieras. Y entonces, bueno, pues ahí está la trampa, como suele hacer López Obrador, la trampa que siempre hace. Más opacidad en el manejo del presupuesto, no va a haber rendición de cuentas. En materia de rendición de cuentas, el informe detectó que hay opacidad en la distribución geográfica de los recursos. Y ponen un ejemplo, aquí México evalúa el próximo año la proporción de recursos en clasificación geográfica localizados en Ciudad de México será 87%, el mayor porcentaje de la década. Híjole, esto quiere decir que el dinero no puede usarse de manera discrecional, lo que fomenta el uso electoral, la corrupción y los desplantes. Los 15 programas de subsidios con más recursos para el 2003 se clasifican solo en Ciudad de México, es decir, para impulsar a su Delfina, pero a nivel nacional, a la marihuana de Claudia Sheinbaum, y no cuentan con distribución geográfica. Entre tanto, de 71 programas de subsidios solo tienen 14 recursos clasificados. O sea,
la Ciudad de México va a tener una la nota y va a tener un problema grave de distribución. Menos presupuesto para las mujeres y mujeres violentadas y un largo etcétera, querido Fer. Y bueno, retiro lo dicho de la regenta, pero... Me quedé pensando en la marihuana. Bueno, es que parece que anda marihuana. No, no me consta, pero parece. Rolando, es que hay marihuanos que toman mejores decisiones, cara. Sí, es que bueno, te pones a pensar y dices, hay gente valiosa. Yo conozco a marihuanos bastante funcionales, ¿eh? Ya recuerden que aquí hacemos la chorcha y la botana y también clasificamos hacia la regenta, no nos consta. Pero bueno, yo de cariño le dije así porque ya nos tiene hasta la madre este gobierno en la ciudad y este gobierno me pasa de López Obrador. Y llega un momento que explotas. No, miren, pero no le digas Mario, mejor dile que es trovadora, ya ves que luego saca la guitarra. Ah, sí, saca la guitarra. Y dice, vivo en este departamento tan pequeño. Bueno, en el Rey del Cash, Alma Chávez se la pone como una de las que más dinero ha recibido. No Elena Chávez, algo... Elena Chávez. Sí, bueno. Es además, que dijiste Alma Chávez, pero creo que es Elena Chávez, ¿no? Perdón, Elena Chávez, sí, disculpa, sí. Elena Chávez. Y habla de los paraísos fiscales en que tiene el dinero la regenta, o sea, desde su tía, desde sus primas, desde su mamá y sus hermanos, y su hija, aquella que recibe la beca de casi 200,000 pesos del CONACYT mensualmente. Pues el paquete económico es un paquete que prevé para el ejercicio fiscal un déficit de 1,200,000, es decir, una deuda. Y bueno, la regenta ha recibido dinero público a sus anchas y no por algo tienen el Panama Papers en paraísos fiscales en las Islas Caimán, dinero guardado, Fer. Claro. Es que a estos amigos les encanta venderse como los pobres y demás, ¿no? Y tienen a sus hijos con super becas y que además los mandan a estudiar a universidades en Estados Unidos, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que la hija estudiaba un doctorado en la Universidad de California. Y luego se quedan a vivir allá mucho tiempo con recursos públicos, se la pasan bien bomba, y luego llegan estos a gobernar y empiezan a decir, no, tú no tienes derecho a viajar, es más, no tienes derecho a estudiar en una universidad extranjera, y si te lo pagas de tus propios recursos, pues menos, porque eres un privilegiado fifí, pero ellos sí se dan la manga ancha y andan con la matraca de los recursos públicos, dándose la gran vida, ¿no? Con una serie de privilegios en otros países. Esas son las contradicciones que molestan enormemente, Rolando, pero bueno, ya nos estamos saliendo, o ya me estoy saliendo del tema. Si me permites nada más hacer unos agregados a lo que ya mencionaste sobre el tema del presupuesto, coincido contigo, es un presupuesto que tiene que ver más con el tema electoral, es más dinero en efectivo para clientelismo electoral, porque va a manejar López Obrador a través de los vividores de la nación más de 592,000 millones de pesos para los programas sociales. Y como también dijiste y mencionaste lo del tamiz neonatal, ¿no? Creo que era lo que estabas haciendo referencia, ¿no? El tamiz neonatal, la reducción. La primera infancia es de las más afectadas, ¿no? La primera infancia dentro del propio presupuesto, pues es de las más afectadas, Rolando, pues porque, a ver, los niños no van a salir a votar por López Obrador, ¿no? O sea, a estos miserables les da igual los niños, ¿no? Hay una reducción de más de 36,845 millones de pesos en el programa de abasto social de leche para la primera infancia, por ejemplo, es decir, es cerca de menos del 22% del año anterior, donde además también ya había tenido un recorte en temas de salud materna, en temas de sexualidad y de reproducción, en menores de 0 a 5 años también se proyecta una reducción significativa de menos 30% sobre los recortes ya establecidos también el año anterior, de cerca de 222 millones de pesos, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí también la reducción, y bueno, no la reducción, la desaparición de las estancias infantiles,
recortes constantes. O sea, aquí los niños ya no tienen posibilidades porque ya les hicieron todo tipo de recortes, ¿no? Y obviamente cuando hablo de los niños, los afectados son ellos, pero también son las madres que no tienen los recursos suficientes para hacer frente a este tipo de cuestiones. Entonces ahí hay un tema muy delicado de reducción presupuestal en esos rubros, ¿no? Escuelas de tiempo completo, lo que mencionabas del cuadro básico de vacunación, en fin, esas cuestiones que afectan severamente, pero donde sí se volaron la barda, Rolando, donde sí, vaya, esta administración dijo, vamos a sacar la cartera y vamos a gastar como si no hubiera fin, como si tuviéramos una maquinita de imprimir billetes, pues es en el tema del clientelismo electoral, que ya lo mencionamos, de los programas sociales, el tema también de los recursos a Sedena, como ya también lo mencionaste, y el famosísimo caso de darle más lana a los proyectos de infraestructura de López Obrador, ¿no? Es decir, vamos a meterle lana a las dependencias de turismo, de Semarnat y de bienestar. Nada más de turismo se fueron al 115% en el aumento del presupuesto, Rolando, en turismo. Pues obviamente eso de turismo es para el Tren Maya, ¿no? El tema de la Semarnat se fue a 80% y en el de bienestar a 32%. Y lo que también se está observando dentro del presupuesto, y eso no lo digo yo, sino lo dicen varios diputados que alertan con preocupación lo que está ocurriendo, es el tema de la infraestructura en las carreteras, ¿no? Ahí hay un asunto también delicado que algunos diputados han mencionado, porque se está yendo al asunto del Tren Maya, se está yendo a la refinería Dos Bocas, se está yendo al asunto del AIFA, que también, no me acuerdo si lo comentaste. No, tú lo vas a comentar más adelante, pero bueno, el tema de los subsidios y el tema también de creer que todo esto se va a pagar mágicamente con un incremento del Producto Interno Bruto y por ende un crecimiento en la recaudación tributaria y no tributaria, y lo faltante lo tendrían que cubrir con una deuda. Entonces, es un gobierno que se ha venido endeudando, porque al contratar deuda, pues también se tiene que contemplar el pago de los intereses de la misma. O sea, se les está acabando la lana y aún así están dándole más lana a proyectos de infraestructura, pues que van a reventar, que no van a ser funcionales, ¿ok? México, desde luego, no era un mundo feliz, no lo era. Ajá. No era lo que dice Rolando, Dinamarca, Noruega, Estonia, pero al menos había un equilibrio en esos rubros y había proyectos que, si bien no eran todos los maravillosos que pudieron hacer, al menos podrían ser más funcionales que tener 3 proyectos grandes que están gastándose millonadas de pesos y que no van a ser redituables para todos los mexicanos. Pero eso sí, cómo se llena la boca los obradoristas diciendo que el INE gasta muchísimo, que el INE dilapida recursos públicos. Pues, ¿qué creen? Dentro del presupuesto federal que se proyecta para el 2023, el presupuesto del INE en ese rubro macro es de 0.17% del presupuesto total. O sea, no pinta como ellos quieren que pinte. Pues no sé si quieras agregar algo más, Rolando. Sí, Fer, en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2023, como ya lo hemos comentado, se prevé que solamente 14 estados reciban recursos, como decías tú atinadamente,
para el mantenimiento y construcción de carreteras y caminos. Los proyectos de inversión, por ejemplo, ¿qué estados van a tener recursos? Baja California, las dos Baja California, Sinaloa, pues, tenía que ser, pues es la tierra de sus patrones, Durango, Guerrero, de su amigo Félix Macedonio, que gobierna su hija, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, el Estado de México, Chiapas y Quintana Roo. ¿Qué estados no van a recibir lana de mantenimiento y construcción de carreteras y caminos? Aguascalientes, gobierno opositor, Campeche, de su amiga Laida Sansores, Coahuila, que vienen elecciones, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 18 estados no van a tener estos recursos y 14 estados van a recibir, sí van a recibir el apoyo. ¿Cómo ves, Fer? Estamos hablando de que pues más de la mitad no reciben y otros sí reciben, o sea, 14 estados sí reciben y 18 no van a recibir recursos y obviamente tampoco para combatir la seguridad. A ver, en este presupuesto de egresos de la Federación ya viene destruido lo que era el Fortasec, el Subsemun, que era el subsidio para la seguridad pública municipal, que le daban recursos a los gobiernos municipales a través de una fórmula exacta, precisa, de número de muertos, de delitos, de homicidios dolosos, de densidad poblacional, una fórmula muy precisa para darles recursos. Ese gobierno de Felipe Calderón lo impulsó el Subsemun y daban dinero para patrullas y chalecos y equipar muy bien a las policías municipales. Después Peña Nieto no se atrevió a quitarlo y lo dejó, nada más le cambió el nombre a Fortalecimiento de Seguridad Pública Municipal, que era el Fortasec, y les daba el recurso. Bueno, desde hace 2 años, López Obrador ha dejado sin un solo peso a las policías municipales para hacer frente a las delincuencias, para seguirle dando paso a sus amigos, los cárteles de la droga, a sus amigos, los delincuentes que operan a sus anchas, Fer. Entonces, estamos hablando que López Obrador sigue destruyendo también policías municipales, no le importa la seguridad de los mexicanos, militariza para reprimir al pueblo mexicano, no para combatir delincuentes. Entonces, pues así las cosas, Fer. Efectivamente, el Tren Falla se está llevando un dineral. La refinería había dicho López Obrador que eran 8,000 millones de dólares. Ya vamos por los 20,000 millones de dólares. Y si bien nos va, dicen los especialistas, que esa refinería va a refinar un solo barril a partir del año 2028. El Tren Falla, se prevé que el recorrido sea de 18 horas. ¿Quién en su sano juicio va a recorrer la península de Yucatán por 18 horas y va a pagar arriba de $1,500 para visitar ese tren fallido, que desde hoy le auguro un fracaso absoluto y que ni siquiera en su sexenio va a inaugurar ni va a terminar López Obrador? ¿Cómo va a pasar con la refinería? Pero los que sí se están enriqueciendo son los que están al frente de esos proyectos. Javier May en el Tren Falla, que era su mecánico en Tabasco, y la ratera de Rocío Nale, una sinvergüenza, que como dije la vez pasada, como ya come con manteca, pues está muy bien alimentada, y ella directamente, que además quiere ser gobernadora, pobre de Veracruz, que los jarochos ya de veras que despierten, chingao. Tienen Oye, sí, no. al inoperante de Cuitláhuac García y ahora quieren poner a la nefasta de Rocío Nale. Bueno, pues Rocío Nale está haciendo un cochinote enorme con la refinería. Obviamente le pasa su mochadota a López Obrador, porque acuérdate lo que él mismo dijo y el peje por la boca muere, de que no se mueve ni un solo dedo si el presidente no tiene conocimiento de causa de eso, de los actos de corrupción. Entonces, oye, pero eso que dices de que no tiene conocimiento en el Rey del Cash, ahí lo que desnuda es que ese personaje tiene conocimiento de todo, o sea, sabe de todos los movimientos financieros de sus colaboradores, lo sabe perfectamente, y aún así sabe que gran parte de ese dinero se va para el movimiento, para el mantenimiento pues de él y de su prole, y pues sí, o sea, pues para eso están ahí, ¿no? Para desviar, triangular recursos
cubrirle las espaldas y sacrificarse en aras del movimiento, que no es otra cosa que sacrificarse en nombre de López Obrador para que siga la impunidad. Elena Chávez, en su libro El Rey del Cash, denunció un laboratorio de lavado de dinero en su casa, en su casona de San Luis Potosí, y cómo Marcelo Ebrard le entregaba, siendo jefe de gobierno, $1 millón mensuales, 20 millones de pesos, que iba en una maletota a entregársele directamente a López Obrador por parte de Mario Delgado, allá a su casona de San Luis Potosí, y que era recibido por Alejandro Esquer, su actual secretario particular de López Obrador. Y ahí mismo en El Rey del Cash habla de, bueno, ya estamos como que brincando al tema de corrupción, pero bueno, ya estamos enfilados. También habla de que los municipios más pobres, si eran emanados de Morena, también tenían que caerle con su diezmo y con su veintena, es decir, con el 20% para López Obrador. Diputados, senadores, gobernadores, todo aquel que emanara de Morena, como hoy sucede, tiene que mocharse directamente para el movimiento, es decir, para López Obrador, y para darse la gran vida que se da José Ramón López Beltrán, Jesús Ernesto López Gutiérrez, Andy López Beltrán, y el otro, creo que se me fue el nombre, que vive allá que es, por cierto, es funcionario de las grandes ligas ahí del béisbol, el tercer hijo de López Obrador. Okay. Y bueno, pues si quieres ahorita regresamos a ese tema de corrupción, porque está muy bueno los datos que estás mencionando y los otros datos que también traes al respecto. Pues queridos amigos, vamos a una pausa breve y volvemos. Estamos de regreso en el tema de corrupción, que ya nos estábamos enfilando. Rolando estaba sacando algunos datos de El Rey del Cash, que pues vaya que sí tiene datos. Es un testimonio, ¿no? Finalmente, pero ese testimonio sí enlaza perfectamente con notas periodísticas, con reportajes, con investigaciones muy serias que se han venido dando por parte de distintos medios, ¿no? Desde Reforma, Loret, Raimundo Rivapalacio, Mario Maldonado, ¿qué otro? Bueno, los que ya más o menos comentamos luego aquí, el propio Ricardo Alemán y organismos como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, como México Evalúa. O sea, todo eso ya lo han venido documentando de alguna manera ellos, Rolando, pero ¿qué hay en el libro del Rey del Cash? Estabas mencionando el dinero en efectivo y la triangulación de recursos públicos para las campañas y el movimiento. Sí, el tercer hijo de López Obrador se llama Gonzalo Alfonso López Beltrán. Él trabaja por instancias del padre en un equipo de béisbol, creo que en San Francisco, el equipo de béisbol de San Francisco, y lo colocaron. Y bueno, el último escándalo del vástago mayor de López Beltrán, José Ramón, que se le vio en el partido de Houston de los Astros, con un relojazo de casi 180 mil pesos, un Rolex que exhibió, sus tenis de casi 15 mil pesos y además su playera de casi 5 mil pesos. Bueno, en el Rey del Cash, de Alma Chávez, de Elena Chávez, perdón, ustedes no sé por qué insisto en decirle Alma, directamente se habla del laboratorio y de la honestidad valiente falsa. Se habla también de cómo López Obrador logró triangular los recursos a través de paraísos fiscales, y también de cómo los municipios más pobres, como ya dije, como el caso de Texcoco, de la pobrezora, y digo pobrezora de mente y de talento y de eficacia y de preparación, no del dinero, porque me queda claro que no tienen ni un peso de pobre, más bien tiene muchos pesos y no es pobre, de Delfina Gómez Álvarez, pero le digo a la pobrezora porque de verdad está muy jodida para gobernar el Estado de México, que Dios guarde. Así como el modus operandi de ella, que les quitaba el 10% de los trabajadores de Texcoco, así operaban en todo. Concepción Falcón, que es su cuñada de López Obrador, desfalcó al municipio justamente de Macuspana, Tabasco, de donde es este señor, con 22 millones de pesos al erario público,
también lo menciona el rey del cash, y también hace referencia pues a todo el laboratorio y maquinaria de recaudación. Si tú eras emanado de Morena, tenías que caerle al movimiento, tenías que darle a López Obrador directamente. Así como vimos a David León entregándole dinero a Pío López Obrador y a Martín López Obrador, a los hermanos del sinvergüenza presidente, pues así es el modus operandi de todo esto. Y traigo otro dato, Fer, que es corrupción, si me permites, aparte del rey del cash, que ya mencioné bastante. Otro caso de corrupción que es insultante son los 115 millones de pesos que se está tragando y comiendo el Chaifa, el aeromuerto, de subsidio que viene en el presupuesto de egresos de la Federación, 115 millones trimestrales, estamos hablando de 380 millones anuales, que le están inyectando como subsidio, porque como no opera y no recibe ganancias, y son proyectos improductivos, como lo va a hacer la refinería de Dos Bombas, o el Tren Falla, o el tren del bienestar, pues directamente van a perder dinero en lugar de ganar, y el aeromuerto se le está inyectando en el presupuesto de egresos 380 millones de pesos de forma anual, al igual que el avión presidencial que recibe 300 millones de pesos mensuales. Y por último, quiero cerrar con broche de oro en el tema de corrupción, porque para mí sí es corrupción, Fer, no una, no dos, no tres, no cuatro, sino 5 veces que ha visitado Andrés Manuel López Obrador, o Manuel Andrés López Obrador, el malo, la cuna del narcotráfico mexicano, Badiraguato, Sinaloa, donde es el propio Joaquín Guzmán Loera, donde es el propio Félix Gallardo, el jefe de jefes, o el propio Rafael Caro Quintero, y que los menores, los infantes, sueñan con ser grandes capos de la droga en esa comunidad, y él dice que va a visitar porque es gente buena y trabajadora, y que le importan los granos y los maíces, y que es el principal productor de arroz y de varios granos, y que efectivamente es cierto, pero lo que no nos dice López Obrador, y esto es corrupción, su visita ensordecida y sigilosa que tuvo en la madrugada a Badiraguato, que nada más entró, según los videos que se mostraron, con 3 camionetas blancas Suburban, con solamente 2 escoltas cada una, muy poquitos escoltas, y se perdió en la oscuridad del propio municipio, y todo parece indicar que fue a visitar al cártel de Sinaloa para recaudar dinero, para reportar lo que está pasando en el país, o para darles unas palmaditas en la espalda, o sabrá Dios para qué, pero se hizo ruido que al día siguiente en la mañanera López Obrador salió a decir que de ninguna manera, que era un estado productor, y todo lo que mencioné al principio, pero lo que no nos dice es que efectivamente los videos marcan que fue en la madrugada, como alrededor de las 12 de la noche, y entró con solamente muy pocos escoltas, sin comitiva, sin periodistas y sin nadie alrededor, a visitar, parece indicar, al cártel de Sinaloa, Fer. Sin agenda. Sin agenda, okay. Además. Sí. Entonces, esto es corrupción narcopolítica, y por eso Porfirio Muñoz Ledo le dijo que era un narcopresidente, y bueno, pues tiene toda la razón. Pues ya están hasta construyendo un museo del narco allá en ese lugar, ¿no? El alcalde morenista de Badiraguato quiere construir un museo del narcotráfico, y ahí yo pondría, Fer, como principal trofeo de ese museo, la frase de López Obrador que diga: yo di la orden para liberarlo, ya sabemos a quién. Sí, ahí en la entrada debería ponerse. Jorge Triana había un tuit de Jorge Triana que decía algo que me parece muy simbólico y también muy cierto, que en Colombia se había demolido el casco de la hacienda de Nápoles, la casa de Pablo Escobar, para evitar que se convirtiera en un centro de veneración al narco, ¿no? Ya saben que de pronto a los latinoamericanos les encanta establecer una veneración al crimen organizado y estos delincuentes asesinos que no tienen ningún tipo de moralidad frente al asesinato de miles de personas, como lo fue Pablo Escobar cuando tumbó el avión de Avianca, en donde también voló
bueno, no voló, pero entraron a matar a los jueces en la Suprema Corte de Justicia de Colombia, en donde ponía coches bomba, en donde se aventó a muchísimos periodistas, entre ellos a Diana Turbay y demás. Pues bueno, aquí igual ocurre lo mismo, ¿no? Esa violencia, pero a diferencia de Colombia, en México el gobierno morenista, el gobierno de López Obrador, rinde homenaje al crimen y destina 15 millones de pesos en construir el Museo del Narco en Badiraguato, Rolando. Qué lamentable es este presidente. Y la frase con letras de oro que se debe escribir en ese museo es: yo di la orden para liberarlo, porque definitivamente para la integridad de los ciudadanos, como si los ciudadanos al cínico sinvergüenza de López Obrador, al peor presidente de toda la historia que ha tenido este país, le importaran mucho, así como no le importan los niños, lo único que le importa es la carne electoral que él puede obtener para comprar voluntades y conciencias. Entonces, pues esto también es corrupción, Fer, esto también nos da pie a saber que López Obrador sigue engañándonos, sigue mintiéndonos. Tan le caló que le dijeron que fue a besarle los pies al cártel de Sinaloa, que por eso luego al día siguiente en su mañanera trató de aclarar que no, que de ninguna manera, que se trataba de supervisión a carretera, porque lamentablemente López Obrador, como ya lo dije, es el único presidente que se ha metido, bueno, de entrada que ha visitado Badiraguato, ninguno lo había hecho. Segundo, que había no solamente visitado 1, 2, 3, no, sino 5 veces, y entre esas veces que visitó, coincidentemente, además de saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, la señora, también coincidió con el cumpleaños, el onomástico de Ovidio Guzmán. Curiosamente, ahí andaba López Obrador en Badiraguato, entonces a lo mejor hasta le fue a festejar, ¿no? Entonces, pues son cosas que van pasando, cosas que no debemos de perder de vista, cosas que estamos ante una nueva realidad política. Por eso Glenn B. Beaumark, algo así, el titular del Comando Norte, dice que el 35% está en poder del narcotráfico en este país, ¿no? Sí, claro, es una frase que se aventó el jefe del Comando Norte, Glenn Van Herk, en su momento, que también le caló a López Obrador, pero también esto que estamos viendo, donde le dices narcopresidente, ya no le digan narcopresidente al narcopresidente, pues viene de tiempo atrás. En la campaña, incluso ahí en el libro de Elena Chávez, Rolando menciona que ella le preguntaba a César Yáñez, pues con preocupación, cómo le hacían para entrar en ciertos territorios, porque te acordás que en la campaña una vez los detuvieron ahí un comando armado, pero no les hicieron nada. Y es que es cierto, muchos candidatos, muchos presidentes que han sido en un principio candidatos y luego presidentes, hay zonas del país que no visitan tan fácilmente, que tienes que tener planchadas antes, o simple y sencillamente el crimen te pone ahí trabas para que puedas ingresar, no es como que puedas pasar. Y él, siendo candidato eterno, podía entrar sin ningún problema a muchos lugares, a muchísimos espacios donde un candidato normal jamás hubiera podido ingresar. Y es algo que Elena Chávez deja entrever ahí en el libro para hacer el señalamiento del financiamiento del crimen organizado en la campaña de Morena, ¿no? En fin, Rolando, pues así esta realidad de corrupción, captura institucional de organismos autónomos, destrucción sistematizada de todo lo bueno que dejaron las administraciones neoliberales, conservadoras, oligárquicas que nos gobernaban con anterioridad. ¿Algo más que quieras comentar, Rolando, para cerrar esta conversación? Pues que no dejen de ir a la marcha, Fer, a defender al INE el 13 de noviembre y el 14 que hagamos el paro de actividades no esenciales para darle una muestra al observador de lo que le va a pasar. Y comentar que el jefe Diego dijo en días pasados en Radio Fórmula con Pepe Cárdenas
que López Obrador se sabe perdida en la elección del 24 y que por eso quiere atacar al INE y apoderarse de él. Y no lo dudaría tantito, ¿no? No, pues es un atisbo de esperanza también la posibilidad de que puedan perder la elección, Rolando. Pero bueno, como tú dices, hay que estar alerta, me sumo a la convocatoria y pues agradecerle a toda la audiencia que estuvo aquí acompañándonos para cerrar este programa antes de que se nos cierren nuestros ojos, porque ya es más de la medianoche del viernes, es nuestro viernes social, Rolando. Contrarreloj es como el viernes social que tenemos, pero bueno, agradecerte, Rolando, que hayas estado aquí acompañándonos y también a toda la audiencia que pues nos comenta, nos comparte, nos da aportaciones. Recordarles que no se pierdan los programas que se están subiendo en RIT TV a lo largo de la semana, que no se pierdan las pequeñas columnas o biocolumnas que estoy realizando para este RIT de la Caminera y también los otros espacios en donde comparto panel con otros amigos que ustedes que ya conocen y también los videos cortos que está sacando el Troll que están muy buenos para que no se los pierdan. Rolando, tus redes, lo que estás haciendo en TikTok. TikTok, Facebook y YouTube, estoy como Rolando La Nota, que por cierto las tengo un poco desactualizadas, Facebook y YouTube, espero ya ponernos al día, pero TikTok, ahí seguimos subiendo contenido, estoy como Rolando La Nota, en Instagram, Rolando La Nota _oficial, y en Twitter como Rolando Asolizó o Rolando La Nota Oficial. No se pierdan también las entrevistas que luego hacemos a diputados federales a través de Political Story, el programa de TikTok, también el programa de la Antítesis, que ya no lo hemos tenido más seguido, pero también lo hemos estado realizando los miércoles, Fernando Galindo, Marito Pose y un servidor. Y también, por último, Fer, quiero agradecer a nuestro amigo Raimundo Moreno Romero, del Partido de la Revolución Democrática, el jefe de prensa del grupo parlamentario. Un saludo al coordinador Luis Espinosa Cházaro, y al propio dirigente nacional Jesús Zambrano Grijalva por su siempre y maravilloso apoyo que nos brindan de la información, del análisis que presentamos aquí, que nos ponen a disposición números, cifras, etcétera. Ya en especial a Ray, que me facilitó toda la información del Instituto Nacional Electoral y del presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, pues decirte que así se ha portado muy bien con Contrarreloj, siempre Ray Moreno. Sí, coincido, Ray es una excelente persona, nos ha ayudado mucho con información y con espacios logísticos, entrevistas y demás. Entonces, un abrazo a Ray Moreno del Partido de la Revolución Democrática, que pues es súper amable, Rolando, y siempre que nos vemos nos saluda bastante. Y nos apoya sobre todo, nos apoya mucho. Más que nos saluda, nos apoya, que esto es muy importante porque... La entrevista que logramos con Lorenzo Córdoba para Contrarreloj fue gracias a él que nos dio la apertura para entrevistarlo y muchos favores que nos ha hecho. También, si me permites, Fer, quiero mandarle un saludo afectuoso, que además ya me dijeron que nos siguen, que nos ven, al doctor Benjamín Navarro, padre de Benja, un amigo de mi hijo en el colegio, a su esposa también muy amable, Claudia, que me los encontré hace poco en un restaurante y me dijeron que me ven y nos siguen en este programa de Contrarreloj, y a su señor padre, a su señora madre que estuvieron ese día también, que también nos ven, a los Navarro, un fuerte abrazo al doctor Benjamín Navarro, a su hijo Jorge, a su hija Mariana y por supuesto a su hijo Benja, que vive en Puebla. Les mando un fuerte y caluroso abrazo por seguir este programa. Pues ahí está, Rolando, pues agradecernos a toda la audiencia, gracias, creo, Rolando. Mis redes son Fernando Galindo en Facebook, @Galo Valdés en YouTube y en Twitter. Todavía no tengo TikTok y la verdad es que no creo sacarlo muy pronto porque esto de las redes, bueno, sí es demandante, pero
En Spotify pueden seguir Historias de Crímenes y Aparecidos, que es un podcast que realizo, que tienen que ver con relatos de terror, ya que estamos en épocas de fieles difuntos y demás, que no tiene nada que ver con la política, es como mi lado... que también es de terror, ¿eh? El gobierno no política, no, bueno, esa sí es de megaterror, Rolando, es de espanto, es macabra. No sé por qué estamos haciendo esas cosas, mejor hablemos de literatura. Bueno, pues agradecerles nuevamente, queridos amigos. Rolando, un abrazo y pues nos vemos la siguiente semana. Que tengan un relajado fin de semana, queridos amigos. Nos vemos. Chao a todas y todos los que nos vieron. Gracias, nos vemos pronto.